Y ahora, programa especial sobre el gran tema del momento, la inteligencia artificial. Hemos reunido en este programa especial a 3 personas referencia, pero con visiones completamente diferentes. Nos acompaña Esther Paniagua, es columnista, es autora especializada en tecnología, ciberseguridad y gobernanza digital, y una gran referencia como observadora y analista de lo que está ocurriendo y moviéndose en este apasionante mundo de la IA. Esther, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, qué lujo estar aquí, también acompañada y también presentada, ¿no? Así da gusto. Tienes razón en lo de bien acompañada, porque al lado de Esther Paniagua está Borja Suara. Es abogado, es consultor, es experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital y otra gran referencia en esta observación. ¿Cómo estás, Borja? Bienvenido. Pues muy bien, hacía tiempo que no venía y encantado de volver siempre a Capital Radio. Una alegría verte. Y otro invitado muy especial a esta tertulia especial de la inteligencia artificial es Ignacio Linares. Es fundador de Alfa.bits y podríamos presentarle como alguien que hace inteligencia artificial. Ahora que los agentes de inteligencia artificial son los que están llamando poderosamente nuestra atención, porque son los que nos permiten acercar la IA ya al mundo real, al mundo de negocio, pues él, en su startup, está trabajando precisamente en ello. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, es una tertulia muy abierta en la que vamos a recorrer vuestros ámbitos de conocimiento, de observación y de preocupación. Me gustaría hacer una primera ronda rápida de puntos rojos, de puntos calientes. ¿Dónde consideráis que está lo más importante, ahora, los mayores focos de tensión, de preocupación sobre lo que deberíamos trabajar en la inteligencia artificial? Esther, ¿dónde situarías tus prioridades de preocupación? Pues mira, relacionado con el tema geopolítico que veníamos hablando antes y esta interesada falsa dicotomía entre innovación y regulación y lo que se intenta promover desde Silicon Valley y ahora desde el nuevo gobierno de Trump, que vamos a ver qué pasa. Creo que esto es un punto importante porque hay mucho desconocimiento y mucho mantra que se usa muy fácilmente y para convencer a la gente, ¿no?, de que las salvaguardas no son necesarias, y claro que son necesarias. Borja. Bueno, pues desde mi punto de vista, que es la parte no solo jurídica, sino también ética, ¿no?, de la inteligencia artificial, pues yo quiero recordar que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no es la primera regulación en Europa sobre la inteligencia artificial, es el primer reglamento transversal, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en el Reglamento de Protección de Datos se hablaba de las decisiones automatizadas con implicaciones jurídicas, pero en la DSA, en el Reglamento de Servicios Digitales, se hablaba de los algoritmos de recomendación y de moderación de contenidos y los de publicidad. Yo creo que uno de los puntos calientes va a ser aterrizar el reglamento de inteligencia artificial, que es horizontal, a cada una de las áreas verticales, ¿no?, porque no es lo mismo la inteligencia artificial aplicada a las finanzas que a la salud, que a la propiedad intelectual, etcétera. Y para ir a lo más reciente, por ejemplo, un punto caliente ha sido la campaña electoral de Trump, con Elon Musk detrás, que ha puesto al servicio de un candidato toda su red social, donde los algoritmos no censuraban directamente contenidos como ocurrió con Trump en las otras redes sociales, ¿no?, incluso en Twitter, cuando todavía se llamaba Twitter. Pero lo que hacen, y yo lo he notado en mis propios mensajes, es dar prioridad a unos mensajes, especialmente a los demás, y bajar en la relevancia a otros. Con lo cual, como no es transparente, están manipulando a la opinión pública con tal poder que, sin necesidad de presentarse ellos de candidatos, pueden poner o quitar a un presidente. Y eso yo creo que merece una reflexión, no solo las campañas de desinformación rusas, sino lo que puede hacer el poder que han acumulado las Big Tech y especialmente las redes sociales. Es cierto que la inteligencia artificial va a llevar consigo este problema de hasta qué punto es creíble, es confiable, se le puede poner una marca de agua de transparencia o no es posible porque los algoritmos tienen vida propia, bueno, diseñada previamente por un ser humano para que eso no suceda. En tu perspectiva, Ignacio. Yo tengo 2 y creo que son velocidad y foco. Velocidad quiere decir que vamos muy lentos, que la adopción que estamos haciendo de la inteligencia artificial es exageradamente lenta. No me digas. Hay un informe publicado reciente, creo que es de Red.es, el que dice que el 11,8% de las empresas españolas con más de 10 empleados están utilizando inteligencia artificial. Es decir,
casi el 90% de las empresas todavía no están utilizando inteligencia artificial generativa, no la están utilizando. Luego, mi primera observación es, punto caliente, vamos muy lentos. Y el segundo punto caliente que veo es foco. Es decir, con el respeto y el desconocimiento y por tanto, el respeto hacia un tema que no controlo y que no manejo, pero hacia Borja y su experiencia en Derecho y en Regulación, yo creo que el foco no puede estar en la regulación. Y estamos poniendo, no solamente España, Europa en su conjunto, está poniendo el foco en la regulación cuando todavía no sabemos hasta dónde y cómo utilizar esta tecnología. Y no quiero decir que no regulemos. Bienvenidas a la regulación, pero lo que digo es, a mí personalmente me sorprende que el foco sea la regulación y que el foco de esa escasa adopción que hay ahora mismo sea la automatización. Esto es como traerte... Tú entrevistabas a una persona esta mañana sobre un fondo, sí, y hablaban de cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada ya para generar nuevas medicinas, para gestionar nuevos modelos de energía. Es decir, unas tareas con un nivel de complejidad apabullante. Tú imagínate que pudieras aquí, en la radio, o cualquiera de nuestra audiencia que está escuchándonos y que son emprendedores y empresarios, que tú pudieras capturar el talento que está ayudando a una farmacéutica a crear medicinas de nueva generación o a una energética a crear modelos energéticos de nuevo modelo. ¿Tú lo traerías para hacerte resúmenes de informes y para gestionarte el correo? Porque ese es el foco que se está poniendo generalmente en el uso de inteligencia artificial ahora mismo. Es vamos a automatizar tareas. Pues bienvenida sea la mejora de la eficiencia por la automatización, igual que bienvenida sea la regulación, pero eso no nos va a cambiar la vida. Y luego hablaremos en algún momento del problema que tenemos, que sí que es vital, que es el de la productividad. Ese es el problema. El Banco de España dice que la baja productividad es el principal problema estructural de la economía española. Ese es el problema. Y para mí es cómo utilizamos la inteligencia artificial para vencer ese problema. Esther. Mucho que comentar aquí, totalmente de acuerdo en que el foco no debería ser automatizar y en chatbots, que sino tareas de mucho más valor añadido, ¿no? Y por algo le han dado el Nobel, entre otros, a Demis Hassabis por AlphaFold. Eso es la IA que importa, o como lo que yo le llamo la IA que importa. No estoy de acuerdo en que integrar la inteligencia artificial deba ser un objetivo per se. Es decir, el objetivo es cambiar algo, ¿no? Mejorar algo en la sociedad, mejorar algo en un negocio, no decir, bueno, hay muy pocas empresas que tienen IA, esto está mal. Bueno, a lo mejor es que para lo que hacen o con las mejoras que quieren hacer no necesitan la IA, les sirven tecnologías más antiguas, o a lo mejor no es una tecnología lo que tienen que cambiar, sino un proceso. Por tanto, creo que la visión tecnosolucionista puede ser un problema. Y sí que creo que es importante, no creo que se esté poniendo el foco en la regulación, creo que es uno de los temas y es importante, y tal vez desde el sector tecnológico o el emprendedor se ve que el foco está ahí y no se ve la perspectiva desde fuera, que es todo el hype que hay en torno a inteligencia artificial y todas las aplicaciones y todos los usos y los LLMs, o sea que más bien el foco diría que está ahí, no tanto en la regulación, ¿no? Pero está bien que se hable de regulación y además es importante porque tú hablas de aplicaciones positivas, pero también hay muchas aplicaciones negativas y tenemos muchos años de ver impactos negativos, muchas veces no intencionados, del uso de sistemas de inteligencia artificial, y por eso la regulación tiene que entrar ahí, porque es que si no, ¿qué pasa con los derechos de los ciudadanos, ¿no? ¿Quién los va a defender, ¿no? Si no se está haciendo y si tenemos sistemas de inteligencia artificial que sistemáticamente están reproduciendo los sesgos más extremos y los prejuicios sociales más extremos, ¿no? Pues tenemos que poner vías de solución, ¿no? ¿Puedo no discrepar con Esther rápidamente? Bueno. Es que hay un punto sobre el que quiero no discrepar contigo. Absolutamente de acuerdo en que es un medio y no un fin. Es decir, el objetivo no tiene que... Y Dios me libre de decirle a nadie, oye, no, tú tienes que incorporar la inteligencia artificial, porque sí, pues esto es un objetivo, esto es muy importante. No. No puedo estar más de acuerdo contigo. Mi obsesión, lo que a mí me preocupa, lo mencionaba al principio, es la baja productividad. La baja productividad, que suena una cosa como muy macro y muy de economista, cuando lo aterrizas al terreno, quiere decir que los sueldos de nuestros hijos son un 20% más bajos que los de los pares que tienen en la Comunidad Europea. Y yo he vivido fuera del país un montón de años y he gestionado equipos en Europa un montón de años, y te aseguro que no son gente mucho más productiva que los equipos que luego gestionan en España. Luego tienen un entorno que les ayuda a tener mayor productividad y, por tanto, a tener sueldos más altos. Luego, insisto, dándote la razón,
No, esto no va de aplicar la inteligencia artificial en sí mismo por disponer de la tecnología, por disponer de la tecnología, sino porque nuestros sueldos son un 20% más bajos que los de nuestros pares europeos, porque tenemos un 18% más de inestabilidad laboral que nuestros pares europeos y porque 1 de cada 2 profesionales se declaran quemados laboralmente en España. Eso es un problemón generacional. Y lo que sí que creo, y es lo que trato de hacer con Alba, lo que hacemos con alba.biz, es poner una herramienta, y será una de muchas, y seguro que esta es muy perfecta y todavía habrá que hacer 1000 cosas más, pero poner herramientas que sí que utilizan la inteligencia artificial para corregir esos problemas que son los gordos. Esos son los que le importan a la gente. ¿Cómo cobro yo más dinero? ¿Cómo tengo un sueldo más estable? ¿Cómo tengo un empleo más estable? Para poder independizarme, para poder comprarme una casa. Eso es lo que le importa a la gente. Y la herramienta es utilísima para eso. Bien, pues ahora ya puedo contestarle a los dos Claro. porque las dos han sido intervenciones muy interesantes. A ver, empiezo por la parte menos jurídica y yo quiero romper, no deshacer un mantra que siempre se ha repetido de que en España somos distintos y que además somos como tecnófobos, ¿no? Y que no nos gusta la tecnología, pero que es el mismo discurso, quiero recordar, que se dijo cuando primero en España se introdujeron los cajeros automáticos y dijeron que no, que los españoles éramos de guardar el dinero en los colchones, que bueno, que qué era eso de ir a los cajeros. Somos el país que más cajeros tiene, o tenía, porque ya se han quitado muchos, ¿no? de Europa, y no sé si del mundo, pero de Europa de los que más. Y luego también lo de la tarjeta de crédito, que nosotros no estamos acostumbrados a la tarjeta de crédito. Bueno, pues también somos de los países que más tarjetas de crédito usamos del mundo. Y pongo otro ejemplo, Bizum. ¿Habéis visto algún anuncio de Bizum en la tele o tal? Y sin embargo, la gente cuando ve que una tecnología le resulta útil, se tira de cabeza. No somos nada tontos. Por no hablar de por qué España es uno de los países más conectados del mundo. Sí. Porque en los orígenes, y los más viejos se acordarán, de Internet, tanto la extensión de la DSL como luego de la fibra, pues hombre, hicieron sus cálculos de cuánto le costaba el bajarse películas y canciones, ¿no? Y el dinero que se ahorraban, ¿no? O sea que la gente, yo creo que enseguida, o las madres con el WhatsApp, le decían a sus hijos, cómprame un móvil que tenga WhatsApp, ¿no? Porque lo que querían era poder mandarle los mensajes de madre a sus hijos. Entonces, yo creo que se adoptará en la medida en que lo vayan teniendo claro. A lo mejor es que todavía no lo tienen claro, porque también hay unos miedos de si no se sabe si esos agentes lo que van a hacer es quitarme el puesto de trabajo en vez de ayudarme. Entonces, la productividad es una cosa, la productividad de la empresa, y otra cosa es si la productividad de la empresa es a costa de reducir los trabajadores. Con lo cual, la gente tonta del todo no es. Eso en la parte, digamos, de por qué vamos más rápido o más lentos. En cuanto a la regulación, que es lo que más me toca de cerca, la gente se queja de que la regulación llega tarde. Y dice, no, es que siempre la regulación va con la lengua afuera, siguiendo a la tecnología. Y dice, por supuesto, ¿qué pretenden? Que los congresistas regulen antes de que se inventen las cosas, que sean gurús que dicen por dónde van a ir. Claro. Pues normalmente, pues primero se lanza una invención y luego cuando produce conflictos, pues hay que regular los conflictos, porque el derecho está para resolver conflictos y prevenirlos, ¿no? Pero a mí también en eso estoy de acuerdo. No me gusta la hiperregulación. A mí me gustan leyes que sean claras, que tengan pocas normas y que sean flexibles, porque si no corremos el riesgo de hacer un corsé que impida la innovación. Y la mejor definición de innovación que yo he oído es: innovación es lo que no se puede prever. Si no se puede prever, tampoco se puede regular. Entonces, no intentemos encorsetar en una ley lo que no sabemos que va a ocurrir, porque lo que estaremos es en Europa haciendo un corsé que restrinja, ¿no?, y que limite la innovación. Por eso, en Estados Unidos hay empresas innovadoras, porque como es un sistema de código abierto, lo que no está expresamente prohibido, exacto, está permitido. Sí. Mientras que en Europa, y eso hay que echarle la culpa a Justiniano y luego los códigos napoleónicos, nos encantan los códigos, y entonces lo que no está expresamente permitido está prohibido. Y nunca habrá innovación en Europa, ni podremos competir con Estados Unidos. Ahora se han introducido unas vías intermedias que son pues los sandbox regulatorios. Las cajas estas de prueba, ¿no? De exacto, los areneros estos para que jueguen los niños, pero con normas, ¿no? Y entonces esa es una
línea convergente entre el sistema de código abierto, que es norteamericano, y el sistema de código cerrado, que es europeo. Y en la inteligencia artificial pues están previstos los sandbox regulatorios. Lo que pasa es que España, que iba a ser el pionero que hiciera el primer piloto, lo tiene guardado en un cajón y no tienen los sectores una guía de buenas prácticas que le dé seguridad jurídica de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo no sé, Luis Vicente, si tú quieres decir algo, que no quiero escucharte. No quiero acaparar. Tengo reacciones también de nuevo a los dos comentarios, ¿no? Por una parte, por hilar con lo más reciente, con lo que has comentado, Borja, de la no hiperregulación, totalmente de acuerdo. Y hay modelos que a lo mejor pueden ser más acertados, ¿no? En Reino Unido, donde se deja a las diferentes agencias dedicadas a cada sector, ¿no? Pues al sector salud o al sector anticompetencia, que sean las que realicen esa supervisión, ¿no? Pero sí que, hablando de mantras, y vuelvo a lo que decía al principio, ese mantra de que no innovamos en Europa por la regulación, pues mira, hay una académica que se llama Anu Bradford, que es experta en leyes, en regulación, en la Universidad de Columbia, y publicó hace unos meses un paper, no hablo de informes de think tanks o tal, sino digo un paper muy interesante, donde ella hacía un repaso, ¿no?, de regulaciones a lo largo de la historia, cómo habían influido en su relación con la innovación, y su conclusión básicamente es que en la mayoría de los casos no se puede asegurar que la regulación impide la innovación, sino que precisamente la fomenta, en algunos casos de forma directa, como en la regulación de propiedad intelectual, y en otros casos de forma indirecta, creando nuevos modelos de negocio, como por ejemplo es el caso del Reglamento General de Protección de Datos, que ha generado nuevos negocios en torno a la protección de la privacidad de los usuarios, por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo. Pero también ella hablaba del caso de Europa versus Estados Unidos, ¿no?, haciendo un análisis comparativo de dónde pueden estar los problemas. Primero, uno es muy obvio, el hecho de que no haya un mercado único digital real, ¿no? Estados Unidos es un país muy grande que tiene muchos millones de personas. En Europa no dejamos de ser muchos países, ¿no? Por tanto, no es comparable ni con Estados Unidos ni con China. Es que no estamos jugando al mismo juego, por tanto no es justo comparar eso. Por otra parte, comentaba el hecho de que las leyes de bancarrota son mucho más estrictas en Europa, lo cual yo no digo que sea bueno o malo, pero es un hecho, y también la aversión al fracaso. Luego, la competitividad por el talento, que es muy dura. ¿Por qué? Porque tenemos Estados Unidos como gran nodo de atracción de talento europeo, porque pagan mejores sueldos, entre otras cosas, y volviendo a lo que decía Ignacio, eso es una brecha importante, y eso son los principales detectores de problemas de por qué no se está innovando aquí. Había algún motivo más, no me acuerdo ahora más de lo que decía Anu Bradford en el paper. Y luego, con relación a la productividad, pues igualmente también tenemos datos que dicen de todo, ¿no? Tenemos desde PricewaterhouseCoopers, que dice 14% de aumento en la productividad o en el Producto Interior Bruto en ciertos países, ¿no?, como Reino Unido, Goldman Sachs, que dice 6-7%, y luego tenemos el premio Nobel David Acemoglu del MIT, que sacó un paper también muy recomendable leer, 150 páginas, donde habla de ratios de productividad menores al 1%, ¿no? Y también algunos análisis recientes que hablan de productividad individual versus agregada, ¿no? Es decir, que a lo mejor a ti te ahorra una de estas herramientas, volviendo al tema de los LLMs, que la IA es mucho más que solamente los grandes modelos de lenguaje, a lo mejor te ahorra una hora al día o a la semana, pero que eso a nivel agregado pues no tiene un gran impacto. Tengo último tema que comentar en relación con esto, y es porque tú dices, Ignacio, oye, a la gente lo que preocupa es esto, quiere ganar más, quiero ser más productivo, lo que sea. Comprarse una casa, independizarse, empezar una vida. Claro. Piensa en toda la gente joven que está escuchando, que está viendo esto, y decir, oye, claro, esto está fenomenal, pero yo lo que quiero es seguir adelante con mi vida, ¿no? Exacto. O sea, mi pregunta es... Tengo 3 hijos y estos son los que me obsesionan para hacer todo este proyecto, no es otro, ¿eh? Yo a mí también el futuro, ¿no? Les vaya mejor en su vida. Exacto. Claro. Pero bueno, y también a los que estamos trabajando ahora, ¿no? Porque en relación con esto yo te quiero preguntar cómo la IA ayuda a esto, porque otra de mis líneas rojas y preocupaciones grandes actuales es la de la deriva del periodismo, y lo ha comentado un poco Borja Suara, con la falta de relevancia ahora mismo de los medios tradicionales, y cómo redes sociales o gente que tiene poder en estas pues gana notoriedad
notoriedad y al final eso tiene impacto en las elecciones. De hecho, en Rumanía había un candidato que estaba totalmente fuera de radar, un candidato pro-Putin y ultranacionalista que estaba fuera del radar de las encuestas y de los medios, y sin embargo fue uno de los grandes contendientes en la elección final, ¿no?, que han ganado los socialdemócratas. Por tanto, tenemos un problema con esto, y en el mundo de los medios de comunicación lo único que ha pasado desde el advenimiento de la economía de las plataformas y ahora la nueva intermediación de la inteligencia artificial, la consecuencia no es que tengamos menos carga laboral, sino que podemos hacer más cosas en menos tiempo. En teoría, pero eso no reduce la carga laboral, sino que van a aumentar las cosas que tenemos que hacer. Sí. Y por otra parte, eso no se está trasladando en decisiones de negocio que impliquen mejorar las condiciones de los trabajadores, sino al contrario. Los gestores de medio van a las empresas de IA y de automatización de contenidos y les dicen a cuántos periodistas me puedo quitar de encima. Y esto literal, palabras literales. Porque el foco es erróneo, que es lo que decía al principio de mi intervención. Se está poniendo el foco inicialmente en la automatización y en eficientar, perdón por el palabra, que ni siquiera sé si existe realmente, pero lo utilizamos habitualmente en el mundo de la empresa, en eficientar procesos. Y eficientar procesos, por definición, tiene un límite. Hay un momento, toda persona que haya hecho una reestructuración de una empresa, y a mí me han tocado unas cuantas en mi vida, en España y fuera de España, hay un momento en el que ya no puedes echar más gente a la calle. Hay un momento en el que se para la música y dices, bueno, esto ya por aquí no puedo avanzar más. Lo evidente ya lo he hecho, que es, oye, eran no sé cuántas personas y ahora vamos a ser menos y vamos a trabajar más. Hay un momento en el que esa música se para y ya no se puede tocar más. Entonces, déjame que vuelva a una parte del principio que decías tú. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el problema de la innovación, no voy a hablar de Europa, que queda muy grande, de España, que es lo que nos preocupa a los que estamos ahora en esta audiencia, el problema de la falta de innovación en España no es por regulación. Yo no creo que la regulación esté limitando la capacidad innovadora de la gente. Yo creo que tenemos un problema cultural. Y es un problema endémico, que arrastramos de hace la torta de tiempo. Y es la aversión que tenemos al riesgo. Nos da un miedo increíble. Y desde luego, con ese posicionamiento, jamás hubiéramos mandado las carabelas a ningún lugar del mundo. Y otro, en un momento dado, lo hubiera hecho. El portugués o el italiano o quien fuera. Lo que digo es, ahora que está de moda discutir sobre si eso es una gesta o no, yo me posiciono en los que digo eso fue una gesta admirable y no nos la quitará absolutamente nadie. Bueno, pues sin una actitud positiva hacia la prueba y hacia el reto y hacia eso no hubiera pasado jamás. Pues, el problema que tenemos es el de actitud. Está muy bien traído esto que Ignacio Linares cuenta, efectivamente, eficientar, vaya palabra. Perdón. Tiene un límite, innovar no tiene límite por definición. Así que en los próximos minutos de esta tertulia nos gustaría conocer algo de lo que Ignacio está intentando hacer por sus hijos, ¿no? A través de su proyecto. O sea, los de todos los que nos escuchan, ¿eh? Ver cómo queréis cambiar el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que estáis haciendo para cambiar el mundo, en definitiva, si me permitís la palabra grande? Una mini pausa y continuamos con esto. Bueno, está fascinante este encuentro sobre la inteligencia artificial que mantenemos en Capital Radio y al que vamos a sumar a un cuarto contertulio, un cuarto invitado, que es Manuel Villa, es socio fundador de Silmaril Technologies y está aquí conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, Silmaril, Manuel Villa con su equipo están en un proyecto de IA generativa para transformar procesos empresariales. Y esto a Ignacio Linares, que está aquí con nosotros, pues le conecta mucho, ¿no? Le resuena porque él está también en eso. Así que vamos a conocer un poco vuestros trabajos para seguir con este interesantísimo debate. La idea, Manuel, cuéntanos, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que queréis solucionar? Bueno, nosotros estamos sobre todo trabajando con empresas que están en ámbitos pues altamente regulados, que tienen que manejar pues grandes cantidades de información y que estamos, cuando hablamos con ellos nos dicen que muchas veces no llegan, ¿no? Entonces, he escuchado con atención a los compañeros antes, a los contertulios antes hablando sobre la automatización de los procesos, etcétera. Nuestro foco no es tanto simplemente automatizar los procesos que ya están para quitar gente de la ecuación, nunca ha sido esa la intención, ¿no? Sino ayudar a que esa gente que tiene ese trabajo, que tiene esas tareas que realizar y que a veces está desbordada por ellas, pues pueda aprender a utilizar estas herramientas. Entonces, al final, la empresa
nuestro foco, lo que nosotros queremos hacer es ayudar a aterrizar todas estas nuevas herramientas en el uso empresarial, ayudar a conocerlas, ayudar a diferenciar un poco el grano de la paja, porque como sabréis y como todos hemos experimentado, pues hay muchas promesas que luego cuando entras en contacto con estos modelos, sean LLMs o sean modelos de generación de imágenes, modelos de generación de música, modelos de otro tipo, los que nosotros podemos utilizar más allá del ámbito más académico de AlphaFold, etcétera, ¿no? Pero los que la empresa normalmente entra en contacto, pues bueno, tienen una utilidad que creemos que es real en una serie de tareas, para otra serie de tareas no sirven, para otra serie de tareas son incluso peligrosos, como un compañero decía, y te pueden llevar pues por donde no debes. Y nosotros creemos que es necesario que a la empresa le acompañen expertos en ellas, que le ayuden a separar unas de otras, a implementarlas y, bueno, al final a navegar esto, ¿no? Decía Steve Jobs en todas sus entrevistas, cuando empezaba a explicar para qué servía un ordenador y luego para qué servía la web, que era como una bicicleta para la mente, ¿no? Y nosotros nos gusta esa metáfora, utilizarla ahora para decir que estas herramientas son exactamente lo mismo. Si sabes dónde vas, te pueden hacer llegar antes, pero si tú no tienes gobierno, si tú no sabes lo que quieres y si tú no sabes juzgar cuando el output es adecuado, etcétera, pues bueno, pues puedes coger la bicicleta y acabar cayéndote en un dique, ¿no? Entonces, es necesario transmitir eso, es necesario transmitirle, yo creo, a los trabajadores y a las empresas que esto no viene a sustituir a nadie, que no son oráculos, que no nos van a echar, que son herramientas a nuestro servicio y que tenemos que aprender a utilizarlas. Hablaba un compañero pues de eso, de Bizum o del WhatsApp o de los cajeros automáticos. Al principio hay un poco de resistencia, luego ves su utilidad, ves para qué sí y para qué no, y al final deben estar a nuestro servicio, ¿no? Y claro. esa es nuestra... Quédate unos minutos, Manuel, por favor. Manuel Villa, curiosamente, es licenciado en Medicina y Derecho y fundador de Telrats, una startup española que nació en el 2014, que vendió al grupo Echevarme, ¿no? Por 5 millones. Sí, el laboratorio clínico. Antes de la pandemia, ¿no? En el 2019. Un poco antes, sí. Un poco antes. Y en esta iniciativa que acaba de contar en su propósito, está trabajando con él, o lo llevan juntos, el antiguo secretario de Estado y actual rector internacional de Yale University, Manuel Muñiz. Estáis dos Manueles, ¿no?, en esta historia. Efectivamente. Bueno, esto tiene mucho interés ahora poder también escucharlo en labios de Ignacio Linares, porque su agente de inteligencia artificial tiene un foco que puede tener alguna similitud, que es ayudar en la innovación, en los procesos de innovación en las empresas, ¿no? Cuéntanos cuál es tu propósito, Ignacio. Un momento que no escuchamos a Ignacio. Sí, ya, ¿no? A ver, sí, ya. Ya está conectado el micrófono. Digo, el objetivo es el mismo y creo que el enfoque que nosotros estamos haciendo va efectivamente por el área de la innovación. La lógica nuestra es la de decir, como os decía al principio, el problema de la productividad. Creemos que para eso lo que hace falta es, para corregirlo, como eficientar, vuelvo a pedir perdón por el palabra, tiene un límite. Sí. Vamos a la parte de arriba del ratio y por tanto es el output lo que producimos. Cómo generamos más valor. Y la clave, creemos, o una de las claves de generar más valor es a través de la innovación. Y la innovación tiene que ser innovación constante. Esto es algo que yo, en fin, me harto de decirlo, pero tengo que insistir en ello. He escuchado a Michael Jordan decir que ha perdido 9.000 tiros de los que tiraba a canasta. Michael Jordan. Sí. Un fenómeno de la historia. Y por tanto, para mí la reflexión es la de decir, si este tío, que es una fuerza de la naturaleza en el baloncesto, es capaz de reconocer públicamente que ha tirado 9.000 tiros fuera de la canasta para meter los N que haya metido, el resto de los demás mortales, ¿qué haremos? Entonces, quiere decir que tienes que producir ideas de forma constante, que no tienes la certeza de cuáles van a funcionar y cuáles no, y que tienes que estar permanentemente produciendo ideas. Y eso en el entorno de una pyme o de un autónomo es endemoniadamente difícil. Porque cuando vas a una pyme, y yo he hecho esto, he hecho proyectos de consultoría en pymes, y entonces dices, venga, vamos a hacer un proyecto de innovación. Y te miran y dicen, bueno, pues que no podemos parar. Y no puedo llegar ya más tarde a mi casa porque ya llego a las tantas de la noche. Y el que es autónomo, ¿con quién hace brainstorming? ¿Con quién? Se desdobla. Bueno, pues ahí justo es donde tienes por fin una herramienta, que es lo que tratamos de hacer con Alba, para ayudar y para decir, mira, vamos a requerir muy poco tiempo de ti, vas a contestar a 4 o 5 preguntas y lo que hemos hecho y seguimos haciendo es enseñar a una inteligencia artificial a que aplique las metodologías de innovación que en los últimos años se han desarrollado.
Las han desarrollado compañías como, por ejemplo, Google. El área de capital riesgo de Google se llama Google Ventures y ellos hace tiempo hicieron pública una metodología que era propietaria y que la habían utilizado solamente internamente, que se llama Design Sprint. Y es una de las herramientas con las que nosotros nutrimos a la máquina para que adquiera algo de información tuya, la que tú le des. No hay nada no controlado. Acota la información a la que tú le das. Exacto. O sea, no se sale de Y no ese solamente margen. eso, sino que además la utilizas solo para darte respuesta a ti. Es decir, no se nutre de esa información para volver a entrenar a la inteligencia artificial. Y lo decimos públicamente, está Es puesto decir, en la página ese web. proceso no se repite en su siguiente proceso. No, el proceso se sigue, la información no se utiliza. Es decir, si Luis Vicente entra y hace una consulta sobre su empresa, y Esther entra después y hace una consulta sobre su empresa, la metodología que utilizamos es la misma. Yo lo que he hecho es, como si fuera un consultor, soy un consultor de Luis Vicente y de Esther. La metodología es la misma, pero la información de Esther es propietaria suya y solo se utiliza para responder a Esther y no se vuelve a utilizar para entrenar la inteligencia, y la de Luis Vicente es propietaria de Luis Vicente y no se vuelve a utilizar para alimentar la inteligencia Pero veo artificial. en la cara de Esther que tiene también preguntas y dudas. No, justo le iba a preguntar por temas de privacidad, ¿no? Porque que es uno de los grandes cuestiones, ¿no? En torno a los usos de la IA y qué pasa con esa información después. Y ya hemos visto que ha habido varias fugas, ¿no? de datos confidenciales de varias empresas que han usado estas herramientas y se ha convertido en un problema reputacional, pero no solo reputacional, sino de negocio, ¿no? De los competidores que tengan acceso a esa información. Entonces, no se usa esta información, pero el sistema se la queda. Es decir, ¿qué pasa con esa información? Desaparece a los 30 días. Desaparece a los 30 días. Pero de todos modos, fíjate, sobre el tema de seguridad, y los oyentes pueden ver esto, está en alba.biz, alba es con v, alba.biz. Hay una página entera dedicada a seguridad porque es una preocupación constante. Y yo te digo 2 o 3 cosas. Uno, primero, ¿cuál es la administración que está ahora en causa de si se le han hackeado? La agencia tributaria. Vale. Bueno, y estos tienen dinero, ¿no? El nuestro. Y tienen poder. Te quiero decir, El nuestro también. si a estos se les puede hackear, ¿quién está libre del hackeo? Luego, seamos conscientes de este tema. Yo jamás seré el primero que diga, no, esto es 100% seguro. No, cuidado. Hay riesgo en el mundo digital todos los días, a todas horas y en todos los entornos, seguro. Pero, dicho eso, te digo, en este caso concreto, nosotros estamos utilizando, la inteligencia que estamos utilizando ahora es de OpenAI. Vamos probando diferentes inteligencias, pero esta es la que mejor resultado nos está dando ahora mismo. Y por escrito, OpenAI se compromete a hacer esto que yo estoy diciendo, que toda la información que aparece y que se utiliza desaparece a los 30 días, y esto lo tenemos por escrito. ¿Y tú te fías? Este es el tema, Luis Vicente, oye, ¿y quién regula al tío de OpenAI? ¿No? Entonces, ahí Borja puede echar una mano, pero lo que quiero deciros es que si viviéramos con la misma preocupación sobre la gestión de nuestra información y nuestros datos con cualquier entidad con la que trabajamos, pues no pagaríamos impuestos, porque, ¿sabes? El que cobra el impuesto acaba de ser hackeado y tus datos, que eso sí que son confidenciales, cuánto ganas, cuánto pagas, puede que estén ahora mismo dando vueltas con un hacker. Sí, bueno, ¿vale? Borja pone el punto final, pero me gustaría escuchar entre medias a Manuel Villa, por si hay coincidencias o discrepancias con esto que acaba de contar Ignacio. Manuel. Bueno, yo, estoy muy de acuerdo en que al final hay un tema de confianza pues hacia OpenAI y hacia el regulador americano en este caso, ¿no? Casi todos estamos utilizando ahora, es verdad, la API y el modelo de OpenAI. Como decía él, nosotros hemos probado otras y por el momento para casi todos los usos nos interesa más esa. Es cierto, y nosotros estamos viendo en el contacto con la empresa, que hay empresas que tienen esa preocupación hasta tal punto que prefieren correr modelos locales, ¿no? Y hay un movimiento que son los modelos basados en Llama 3 y otros que se están liberando recientemente, hay incluso algunos open source, que tú puedes correr localmente. De nuevo, estoy totalmente de acuerdo en que nada es 100%, entonces si tú lo corres localmente en una máquina tuya, la seguridad perimetral es la tuya, pero también a esa máquina podría llegar un actor malintencionado, ¿no? Pero bueno, es cierto que ahí ya no estás confiando tus datos a una entidad externa que se compromete a borrarlos, pero que a lo mejor los va a utilizar para reentrenar su siguiente modelo, como han hecho pues estas empresas en muchas ocasiones, como bien decía la compañera, y ya les ha pillado con las manos en la masa, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta destacar que existe esta otra opción. Nosotros nos estamos encontrando ya empresas que nos lo piden. Oye, yo quiero correr un modelo local, asumo que a lo mejor las capacidades no son top of the line, no son las más
las superiores en este mismo momento, pero tengo yo el control perimetral sobre ese modelo, puedo hacer fine-tuning sobre él, lo puedo entrenar, puedo saber qué datos tiene y me siento más cómodo en esto. Y yo creo que ambas cosas van a coexistir y, de hecho, estamos viendo ya empresas que para unos usos dicen, oye, sí, de acuerdo, este uso usamos a lo mejor en nuestro caso, ¿no? Pues estamos monitorizando muchas cosas que son de regulación, pues estamos leyendo diariamente el BOE, URLEX, etcétera, y diciendo cómo esa regulación va a afectar a esta empresa. Esa información es de dominio público y no pasa nada, pero cuando ya llega el momento de, oye, ahora quiero analizar esto que es nuestro interno, pues esto lo vamos a analizar con este otro modelo y que no salga de aquí. Incluso aunque OpenAI se comprometa a borrarlo, no se lo vamos a dar, ¿no? Y creo que eso es importante saberlo y que hay empresas que van a tomar esa decisión y a lo mejor tiene su lógica. Borja Suara, adelante. A ver, 3 cosas, porque se están diciendo tantas que voy tomando nota mentalmente, pero ya me voy a olvidar. La primera, como se están haciendo cada uno publicidad de sus empresas, yo voy a hacer publicidad de una charla que di en TED, en la Universidad Carlos III, que quise titularla "La inteligencia artificial salva vidas". Porque la idea era que a los medios les gusta siempre pues la visión más catastrofista y de meter miedo, ¿no?, de los usos malos, que los hay, de inteligencia artificial. Pero lo que yo exponía en esa charla brevemente es que la inteligencia artificial se está aplicando sobre todo en el ámbito de la salud, de la investigación médica, con unos hitos, ¿no?, en la investigación que pasan desapercibidos por el último hackeo o el último mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que ahí se van a producir en los próximos años pues la cura o el avance, ¿no?, en el tratamiento de enfermedades gracias a la inteligencia artificial. Y siempre termino diciendo que los malos usos de la inteligencia artificial, que por supuesto hay que vigilar, no nos hagan perdernos los buenos usos. Y entonces hay que asumir riesgos sabiendo que yo no tengo miedo a la inteligencia artificial, sino a la maldad humana y a los malos usos que hagan los malos de la inteligencia artificial, a los que hay que meter en la cárcel, no a la inteligencia artificial. Y entonces yo creo que eso hay que dejarlo muy claro, de que no hay que tener miedo a la tecnología, sino al mal uso que hagan los malvados de la tecnología. El segundo aspecto, ¿no?, que quería contestar, porque esto es también un mantra desde los principios del siglo, ¿no?, de los años 2000, lo de la innovación. Y ya voy a ser un poco, no sé, transgresor. Yo ya estoy en contra de la innovación por la innovación. A ver. Porque la innovación por la innovación no es el fin. La innovación es un medio. El fin es mejorar algo. Por ejemplo, cada vez que yo he estado en proyectos de una administración innovadora, una administración más simple. La innovación es para simplificar los procedimientos administrativos, para mejorar las cosas. Incluso hay, de hace muchos años, un instituto médico que se llamaba Instituto de Medicina Mejorativa. Y me encanta, porque la innovación debe estar puesta al servicio de mejorar las cosas. Si la gente no nota que la innovación mejora las cosas, pues le da lo mismo la innovación, ¿no? Por mucho que se venda, en la publicidad se utiliza lo de nuevo detergente, nueva fórmula, porque lo novedoso pues atrae. Pero o realmente limpia más blanco, o si no, pues que me da lo mismo que sea nuevo, ¿no? Eso por un lado. Y ya por último, y llevándolo a mi tema de la publicidad y sobre todo los modelos de lenguaje, ¿no?, de gran tamaño, yo sí soy partidario de los locales, ¿no?, del uso local, por una razón, sobre todo en mi ámbito, en el jurídico, porque si tú le preguntas a ChatGPT sobre la solución a un problema jurídico y te da la solución de un tribunal de Massachusetts, a ti te da lo mismo. Yo quiero que actúe en local sobre la legislación y la jurisprudencia española, y si soy un despacho de abogados, sobre mis casos, para que luego me ayude como asistente a encontrar una solución que yo tengo que supervisar. Eso tiene lógica, pero luego llega la agencia tributaria y a este hombre que hizo el agente... Mujer, gracias, Esther. Esta mujer que hizo el agente... Pero tuvo un problema. Esa mujer que hizo el agente tuvo un problema, y es que utilizó los logos de la agencia tributaria y había una confusión y la gente no sabía si era una aplicación de la agencia tributaria. Lo que le dijeron es que quitase los logos. Y con eso ya está arreglado. Y que hiciera un disclaimer, que tiene que hacerlo siempre, de que no es 100% seguro, y entonces que el criterio que te puede dar
A ella le servía, ella se fiaba, pero yo, además, es un consejo que como abogado se lo hubiera dado a ella. Claro. Tú no te hagas Responsabilidad responsable, civil. claro, no te hagas responsable de que va a acertar siempre con el criterio, porque cuando alguien lo siga y no resulte, Claro. te van a pedir a ti una responsabilidad. Bueno, pero su Exacto. base legal eran las resoluciones de la propia agencia Pero ahí no estaba el tributaria, problema. ¿no? El problema era que había una posible confusión en que fuera una aplicación de la agencia tributaria, porque utilizaba los logos de la agencia. Parece casi suplantación de identidad, ¿no? Bueno, era el riesgo Es decir, que... no parece que tenga que ver con la tecnología, tanto como con el uso torticero de una propiedad que no era suya. Bueno, ¿no? se podría Sí. interpretar así, pero también alguien sé, que no. simplemente utiliza todas las resoluciones Pero de eso la no hay agencia problema. tributaria. No hay problema, y yo mismo estoy ayudando en unos pilotos, por ejemplo, pues de repositorios, pues de la Agencia de Protección de Datos o de el CENDOG con jurisprudencia. Bueno, lo único que tienes que tener muy claro que es tu herramienta, tu mini asistente, y pues bueno, si tú lo has entrenado y lo supervisas, eres tú el que te responsabilizas como abogado, que para mí el mayor problema de la inteligencia artificial, ¿sabéis cuál es? ¿Quién es el responsable de No. lo que pase con ella? No, el mayor problema, la pereza. ¿La pereza? En mis alumnos lo veo. O sea, si creen que la inteligencia artificial, cuando dicen, no, hay profesores preocupados de que usen la inteligencia artificial. Yo no estoy preocupado, yo estoy preocupado de que solo usen una. Yo les obligo a usar 3 y después a que empiecen ellos a trabajar. Porque como punto de partida está muy bien, pero lo que si creen que la inteligencia artificial está para hacer su trabajo, ahora como estudiantes, pero luego como abogados, son sustituibles. Su trabajo empieza a partir de lo que la documentación que le aporta la inteligencia artificial. Pero como no sean capaces de aportar valor, pues están muertos. Oye, salto rápidamente a un tema que comentaba Borja, que es que me encendió la cabeza, literalmente. Justo esto que estabas diciendo ahora de la pereza. Hay un libro, creo recordar que se llama El poder del hábito, me parece que se llama, o El poder de los hábitos. El autor creo que es Charles Duhigg, me parece que se llama, luego lo miro. Pero recuerdo un experimento que mencionan del MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Y entonces en el experimento cogen un laberinto muy simple, con una forma de T, y ponen unos ratones, y en un lado del laberinto ponen un incentivo, un trozo de chocolate, creo recordar que era. Y entonces ponen el ratón. Y entre medias de la parte alta de la T lo que hay es una puerta. Y esa puerta es la que determina si el animal puede o no llegar a su chocolate. Y producen un sonido, como una campanita, ¡ping!, en un momento dado, y entonces es cuando se abre la puerta y el bicho puede pasar. Al principio los ratones no tienen ni idea de qué es lo que está pasando. Y cuando miden lo que está pasando en su cabeza, cuando esos científicos medían qué es lo que estaba pasando en su cabeza, se ve que su cabeza está absolutamente iluminada, está encendida, están tratando de pensar, perdón que lo ponga así entre comillas, pero están tratando de hacer un esfuerzo para ver qué es lo que está pasando. Cuando al cabo de unas cuantas pruebas los ratones ya han identificado que cuando suena el ruido se levanta la puerta y después aparece el chocolate, adivina qué es lo que les pasa a su cabeza. Se apaga. Los electrodos dicen que la cabeza del ratón se apaga. Luego ese ratón ahora mismo es súper eficiente en conseguir su tarea, que es llegar al chocolate, es súper eficiente, pero su compromiso con la actividad es nulo. Su interés por la actividad es nula. Y ahora, si eso lo trasladas al humano, te encuentras con un montón de gente que no tienen literalmente otra labor que hacer más que una cosa recurrente, permanentemente la misma, no pueden pensar, no pueden valorar ideas nuevas. Así funciona el cerebro. Y se apaga ese cerebro. Bueno, y por tanto, no solo es que funcione, es que yo, por ejemplo, en la administración, es la economía de la eficiencia. Contra lo que he tenido que luchar muchas veces es que cuando proponías algo novedoso, decían, es que eso no se ha hecho nunca o esto siempre se ha hecho así. Totalmente de acuerdo. Pero Borja, por eso voy al punto que decíamos antes, de decir, yo estoy de acuerdo contigo en que no es la innovación por innovación. Y como te digo, mi foco es productividad. Y productividad que no implique voy a cargarme 40.000 empleos o 4 empleos o 3 empleos, sino productividad de cómo genero más valor. Y eso requiere innovar. Y innovar no es fácil, es complicado. Hay que hacerlo de una manera constante. Y por el tejido empresarial que tenemos, hay quien es que físicamente no puede. El ejemplo que yo te decía, hay 3 millones de autónomos. ¿Pero con quién van a hacer brainstorming esta gente? ¿Con quién? ¿Con un espejo? Ahí es donde yo creo que una herramienta, la nuestra o la que sea, para que no parezca que estoy todo el rato, yo creo en lo que creo en lo que hago y por eso lo explico mucho, pero la nuestra o la que sea, pero ahí es donde una inteligencia artificial tiene una capacidad desconocida hasta el momento para que un autónomo, para que una pyme sea igual o más creativa que una gran empresa. Y el coste es irrisorio y el esfuerzo que hace falta es accesible a todo el mundo. Eso es lo que nos da esta nueva tecnología.
Y la única manera de utilizarla es en la práctica. Venga, sal ya y ponte a utilizarla. Insisto, la mía la que te dé la gana, pero hazlo, ponte a ello. Sí, yo, Ignacio, como autónoma te digo que me parece interesante la posibilidad de poder testear ideas, ¿no? Con alguien, ¿no? Más allá de mi entorno, que es al final el que siempre le acabo consultando todo, ¿no? Pero que no me ofrece una validación probablemente de mercado o la verdad que tendría que ver, ¿no? Cómo son los informes que ofrecéis y saber ¿Puedo más. decir que lo puedes probar gratis sin que Borja me acuse de hacer mucha preventa? Porque lo puedes probar gratis. Muy gratis. bien. ¿Cómo se llama, por cierto? Alba con v.piz. No me dejéis la pelota botando, que yo remato siempre. Manuel, bueno, Esther y luego Manuel, que aunque esté conectado, no te quedes con ganas de decir algo, Manuel. Esther. Sí, bueno, brevemente varios puntos. Con el tema de la pereza, sí, estamos diseñados para optimizar la energía, reducir la energía que consumimos como seres humanos, por tanto, claro, siempre vamos a tender a esa pereza. Entonces yo te quería preguntar, Borja, si les obligas a tus alumnos a cuestionar los resultados de la IA, porque Exacto. Eso es fundamental y es una de las cosas que se están viendo para que precisamente aprovechar lo que te puede aportar. Es fundamental ser capaz de cuestionar sus resultados, ¿no? Como se vio en un estudio de Harvard y Boston Consulting Group. Qué buena pregunta esa, Claro, eso es fundamental. Y además es que el problema es que lo que te puede ofrecer, o sea, cómo les va a ayudar realmente a los alumnos cuando lo que te ofrece siempre es una media probabilística y estadística de todos. No te va a ofrecer lo más, es que me sale la palabra en inglés, thoughtful, ¿no? Las cosas como que más te podrían hacer pensar tal vez o que te podrían hacer indagar más allá. Depende de lo que le pidas. El contesto, porque son dos muy buenas, como siempre Esther es muy aguda en las preguntas. Primero, yo he hecho una prueba que se llama como los juegos, ¿os acordáis eso de las viñetas de busca los errores? Sí. Pues entonces yo le digo que utilicen varias inteligencias artificiales, hacemos un texto final, como es de un tema que yo conozco, sé dónde mete la pata, dónde alucina la inteligencia artificial, y digo, aquí hay 5 errores, buscádmelos. Y entonces, para buscarlos, además, solo hay un método, que es la base del conocimiento científico, periodístico también, el conocimiento humano, que es a la fuente primera. No quedarse con refritos de refritos de refritos, sino ir a las fuentes primeras. Y entonces el problema de muchos abogados, y ha habido incluso algunas sanciones por tribunales, es que se inventaba la jurisprudencia porque era perezoso y no había ido a comprobar que esa sentencia existía. Y entonces yo creo que lo importante es, en los tiempos no solo de Google, sino de la inteligencia artificial, educar de otra forma para que detecten los posibles errores yendo a la fuente primera. Y la segunda pregunta que me has hecho era... Lo del el resultado que te ofrece, que suele ser en promedio, sí, ¿no? Y eso es muy importante por lo siguiente. La inteligencia artificial, los que estamos aquí lo sabemos, pero a lo mejor algún escuchante no, se basa en el cálculo probabilístico. La generativa en específico. En específico, vamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que siempre te da la contestación más probable, más frecuente. ¿Qué ocurre? Que un buen abogado tiene que ser capaz de darle la vuelta a un caso y a lo mejor no ir por la línea jurisprudencial más habitual, sino buscar un resquicio de la ley que le permita defender a su cliente. Pero a mí me preocupa esto mucho, porque ahora ya se puede... Oye, no me digas la más probable, dime el pensamiento disidente, ¿no? Claro. Pero es que me preocupa mucho porque ya aceptan los grandes modelos de lenguaje que están censurando determinados contenidos. Y lo aceptan, no dan todos los contenidos posibles. Entonces estamos aceptando que el conocimiento que se genera ya está censurado. Qué buen punto. Manuel Villa, que nos queda un minuto ya prácticamente de debate. Gracias. Bueno, no, si me permitís, estar muy de acuerdo en que hay un tema filosófico de fondo de cómo tenemos que enfrentarnos a esta nueva realidad, de que estos modelos existen. Creo que es muy acertado saber que tenemos que saber describir muy bien las tareas que les pedimos y tenemos que saber juzgar muy bien el output que dan, tenemos que estar encima de ellos, tenemos que evaluar lo que hacen y tenemos que conocer del proceso completo para poder, para poder mantener la originalidad, para poder mantener la calidad del trabajo. O sea, hay un tema filosófico de si en 20 o 30 años, cuando desaparezca de la empresa la gente que hacía esas tareas que luego ha hecho la IA, ¿quién le va a enseñar, ¿no? ¿De quién va a aprender? Entonces, creo que es muy valioso esto de que los estudiantes pongan en duda lo que la IA dice, busquen sus errores, se contrapongan a ella y la usen eso como una herramienta que es, ¿no? Sí que es cierto que se les puede dar las fuentes de datos que tú quieras, no tienes por qué quedarte solo con el entrenamiento que tenían originalmente y esa cosa probabilística en la que hacen ese tipo de alucinaciones. Todo eso va a ir llegando y la tecnología va a ser mucho más capaz, pero creo que sí que es importante que sepamos siempre
que nuestro valor añadido va a estar en eso, en poder cuestionar, en poder llevarle la contraria, en poder decir esto se ha hecho así siempre, pero innovando, como dice el compañero, se puede hacer de esta otra manera. Y tenemos que ser muy conscientes de que ellas solo saben pues el conjunto de nuestro conocimiento que hemos alcanzado hasta aquí, pero que la originalidad por ahora tiene que ser la nuestra, ¿no? Más allá de AlphaFold, etcétera, que buscan en un espacio multidimensional muy superior al que nosotros podemos hacer y encuentran cosas que los humanos no hemos encontrado, pero en todo este tema de la IA generativa, al final pues se basan en lo que nosotros hemos hecho previamente y tenemos que mantener nuestra originalidad, la de los artistas, la de los escritores, la de los periodistas. O sea, tenemos que escapar de ese mundo donde se convierten en oráculos y desaparecen los periodistas, porque entonces ¿de quién van a copiar dentro de 10 años? ¿Qué vamos a hacer? Buen punto. Bueno, y cualquier Manuel. profesional, qué calidad de conversación en este programa especial dedicado a la inteligencia artificial, con Manuel Villa, con Borja Suara, con Ignacio Linares y con Esther Paniagua. Gracias por compartir vuestra visión y espero que podamos repetir esta experiencia. Muchas gracias. Un placer. A vosotros, un A placer. vosotros.